Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 10 de octubre y estamos listos para estudiar la palabra de Dios, para compartir esas maravillosas enseñanzas que Él tiene para cada uno de nosotros. Qué bendición, amor, la nueva semana en la que podemos dedicar cada mañana a estudiar la palabra de Dios, a buscar su presencia, porque sabemos y entendemos que sin el Señor no somos nada. Así que qué bendición poderlo buscar. Así que vamos a estudiar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. El pacto y el evangelio, el título de la lección para el día de hoy. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, versículo 7 es nuestro texto para memorizar. En la Biblia, de principio a fin, el pacto y el evangelio aparecen juntos. Aunque la idea del pacto existía antes de la nación de Israel, por ejemplo, el pacto de Noé, y aunque la promesa del pacto se hizo antes de que existiera la nación de Israel, se expresó de manera prominente mediante la interacción de Dios con su pueblo, comenzando con sus padres, los patriarcas. E incluso desde el principio, la verdad central del pacto fue el evangelio, la salvación solo por fe. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Génesis capítulo 15, versículos 5 al 18 y Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham, más tarde a Abraham, y cómo se revela el evangelio en esa promesa del pacto? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 18. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham, más tarde a Abraham? ¿Y cómo se revela el evangelio en esa promesa del pacto? Dios le promete a Abraham que haría de él una gran nación, que lo bendecería y engrandecería su nombre. Y lo más importante, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos la promesa del evangelio de Dios, el descendiente de Abraham, su simiente,
Cristo Jesús sería de bendición para todas las personas en el mundo. Amén. Abraham creyó en Dios, creyó en las promesas que Dios le había hecho y por lo tanto fue justificado ante Dios. Sin embargo, esta declaración no era gracia barata. Abraham procuró cumplir con su parte del pacto mediante la obediencia, como se ve en Génesis capítulo 22 en el monte Moria. A pesar de todo esto, su fe le es contada por justicia, como dice Romanos capítulo 4 versículo 5. Por eso, siglos después, Pablo usó a Abraham como ejemplo de lo que significa vivir de acuerdo con las promesas del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Este tema resuena en toda la Biblia. Pablo lo mencionó en otra ocasión en Gálatas capítulo 3 versículo 6, donde nuevamente cita Génesis capítulo 15 versículo 6 acerca de la fe de Abraham. Le fue contada por justicia, y esto hace referencia a la primera promesa que se le hizo a Abraham, de que todas las naciones serían bendecidas en su simiente. Gálatas capítulo 3 versículo 9. Las promesas del pacto son para todos, para los judíos y los gentiles que son de fe. Gálatas 3:7. Y por lo tanto son justificados por la fe sin obras de la ley, aunque estén comprometidos debido al pacto a obedecer la ley. Incluso cuando Jeremías habla del nuevo pacto, lo hace en el contexto de la ley. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías capítulo 31 versículo 33, lo que refleja el lenguaje que se remonta al libro de Levítico. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Levítico capítulo 26 versículo 12. Muy bien, hemos llegado a la parte final de la lección. La idea de la ley y el evangelio juntos, ¿cuán perfectamente encaja en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14? ¿El mensaje de advertencia final de Dios al mundo? Bueno, amor, como sabemos bien, en Apocalipsis 14 leemos donde dice que el pueblo de los tiempos del fin será un pueblo que guardará los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús. Esa es una característica única del pueblo de Dios en ese tiempo tan importante, y justamente encaja perfectamente con lo que acabamos de leer acerca de lo que Dios desea que sea su pueblo desde el principio hasta ahora, porque Él deseaba poner la ley, su ley, en el corazón de las personas. Deseaba que fuera parte de la vida de cada uno de nosotros y que Él fuera nuestro Dios. Entonces, así como lo alabamos, lo amamos y estamos junto a Él, pues guardamos los mandamientos simplemente como algo natural, porque no nos imaginamos vivir de otra manera. No hay ningún conflicto entre la fe y la obediencia, porque eso es precisamente el evangelio. El evangelio es tener fe en el Hijo de Dios, y la ley es obedecer la voluntad de Dios. Sencillamente la obediencia se da como resultado de nuestra fe en Cristo Jesús. Obedecemos porque amamos a nuestro Salvador. Obedecemos porque Dios ha transformado nuestra vida, nos sacó del pecado, de las tinieblas, y ahora venimos a la luz admirable de su presencia. Obedecemos porque queremos tener un lugar con Él en el reino de los cielos, y ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de Dios. Obedecemos porque Dios merece toda la honra y la gloria. Él es nuestro creador y nos llevará con Él al cielo para vivir eternamente y para siempre. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.